¿Pero alguien lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? ¿O? ¿Del salbutamol? Clenbuterol no es mejor para los caballos. Sí, clenbuterol se El prefiere. clenbuterol sería mejor para los caballos, ¿no? Pero aquí, ¿qué usan? No saben. Bueno, habría que ver. Hay que preguntar. Exacto. ¿Y aquí? La reacción alérgica. Sí, edema. Sí. En este caso sería lo mismo. Ahí está. Saturnino. Sí. Bueno, vamos a ver este primero. El caballo. ¿Qué podría ser? Bueno, ¿qué es lo que afectan? Sí. Una reacción, ¿no? ¿Y a qué podría ser? Alergeno, esa. Claro. ¿Puede ser qué? Por picadura de esa. ¿Puede Sí, ser sí, puede tópica? ser. ¿Algún alergeno o algo? Sí, también podría. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llamarían estas lesiones? Nódulos. ¿Han visto lesiones todavía? ¿Tipo de clasificación de lesiones en dermatitis, en problemas de piel? ¿No? ¿Más o menos? Nódulos serían más grandes. Estos podrían ser pápulas. ¿Sí? Y esto, bueno, esto es más clásico, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad. ¿Podría seguir avanzando? ¿Ustedes creen que sería aguda? Sería... Parece que ya está un poco avanzada, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Bajar el edema. Bajar la inflamación. Sí. ¿Bajar la inflamación? ¿Qué más? En caso de reacción alérgica, no se inyecta adrenalina para los famosos divertidos. ¿En todos los casos de adrenalina? No sé. En este caso podría ser profesor de adrenalina, ¿no? ¿Cuándo usaría adrenalina? Cuando hay un shock anafiláctico. Cuando hay un shock. ¿Esto podría verse como un shock o no? No. Por lo general no le da tiempo que haya esa inflamación, toma un poquito más de tiempo, que también puede ser rápido, ¿sí? Pero la reacción anafiláctica se da en cuestión de que pues media hora, una hora o a veces antes, ¿sí? En cambio esta puede ser que sea más progresiva. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, déjala junta mejor nada, para que no. ¿No les ha pasado a ustedes nunca una reacción antiinflamatoria después de comer mariscos, fresas, ¿no? Que están, yo me acuerdo que estaba sentada en el cine y de pronto me empecé a sentir más bembona y fui al baño y de pronto estaba empezando a hinchar, ¿no? Y me duró toda la noche, hasta tarde, ¿no? Entonces esto suele ser más progresivo. Cuando es un shock anafiláctico suele ser más rápido, ¿sí? Pero igual es algo que hay que estar vigilando. Bueno, entonces sí, hoy día vamos a ver fármacos respiratorios y a la vez el uso de fármacos en el caso de alergias o de reacciones de hipersensibilidad, que son básicamente uno, porque ustedes ya vieron glucocorticoides, ¿verdad? Ya vieron antiinflamatorios. Entonces, ¿cuál sería el otro fármaco que podemos usar en reacciones de hipersensibilidad? No necesariamente el shock anafiláctico, los antihistamínicos, ¿no? ¿Han visto que se usan antihistamínicos con frecuencia? ¿Algunos de ustedes? Ah, sí, la cetiricina. No. ¿Cetiricina? Sí. ¿En perros, gatos? En perros, puede ser. ¿En perros? Antihistamínico. ¿Y cuál otra por ahí han visto, si es que han estado en clínica o han tenido un perro con problemas, no sé, alérgicos o algo? Tiene otro nombre. ¿No? Bueno, lo vamos a ver ahora. Estos son los temas que vamos a cubrir. Creo que igual esta clase va a demorar un poquito menos que las otras. Así que vamos a empezar hablando del sistema respiratorio, ¿no? Siempre que queremos saber dónde actúan los fármacos, tenemos que conocer o recordar un poco de la anatomía y de la fisiología. Entonces, ¿qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos que se va a encargar del intercambio, ¿no? El intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno es básico para que las células aprovechen los nutrientes, generen ATP, y el dióxido de carbono es un producto del metabolismo celular. ¿Dónde se produce el intercambio? En los alveolos. Esa es pregunta para primaria, ¿no? Entonces, vamos a tener los alveolos rodeados por muchos vasos, ¿no? Capilares para poder hacer el intercambio, ¿no? El CO2 hacia afuera, el oxígeno hacia adentro. Y esta respiración va a estar modulada por un centro, o el centro respiratorio, que en realidad está formado por varios núcleos de neuronas que se van a ubicar en diferentes sitios. Se van a ubicar en lo que es el puente, ¿no? O el pons. Hay uno, el centro respiratorio de este sitio se llama, del puente. Hay otro que es el centro respiratorio ventral y otro que va a ser el centro respiratorio dorsal. Son grupos de neuronas. El centro ventilatorio ventral va a estar ligado más a la respiración cuando esta ya tiene que ser forzada. Es decir, el bajo es cuando es basal, el ritmo de respiración que seguimos cuando no nos damos cuenta.
normal. Y cuando ya es forzada por un tema de exceso de ejercicio, por un tema de acidosis o por algún problema respiratorio, vamos a usar más el centro respiratorio ventral. ¿Sí? Eso es solo como un dato en realidad. Y bueno, estos centros respiratorios van a tener con los músculos, los principales, ¿no? Los intercostales y el diafragma, para poder hacer el movimiento de la respiración, pero en realidad cuando usamos también el centro respiratorio ventral, que tiene que ver con la respiración forzada, no solamente vamos a usar estos músculos, los intercostales y el diafragma, sino que también vamos a usar otros músculos, ¿no? Los abdominales, los accesorios, con más fuerza todavía. Y como les dije, estos van a controlar la frecuencia, la profundidad y el patrón respiratorio. ¿Qué era el patrón respiratorio? El ritmo es la frecuencia. ¿Pero qué es el patrón respiratorio? Porque eso también se evalúa. En un animal, cuando hacemos examen clínico, siempre debemos evaluar el patrón respiratorio. Entonces, claro, tomamos la frecuencia, ¿no? En un minuto, vemos la profundidad que podría ser parte del patrón. ¿A qué se refiere con patrón? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha llevado bases o manejo tal vez? Ninguna de las dos. Ni bases ni manejo. ¿Ya se olvidaron? No, directamente. ¿Qué es ¿Cómo debe ser la respiración? Creo que eso yo también se los he dicho, ya no sé a quién se lo digo. ¿Cómo debe ser la respiración? Exacto, tórax abdominal, ¿no? Tórax abdominal significa que se mueve tórax y se mueve abdomen al mismo ritmo más o menos y más o menos también a la misma profundidad. Pero si yo ya veo que el patrón se fue a una respiración más abdominal, a una respiración más torácica, entonces ya hay una alteración del patrón y me va a indicar que hay un problema en una zona o en otra. Sí, o bien en las vías respiratorias altas, también podría haber disnea. Normalmente vamos a buscar el patrón respiratorio. Esto es un poquito ya más el funcionamiento de cómo va el estímulo. Entonces tenemos la corteza cerebral, ya habíamos visto que va a ir hacia el centro respiratorio que va a encontrarse en el bulbo. De ese bulbo van a salir va a pasar por la médula espinal y de ahí salen ya los nervios para ir hacia los músculos respiratorios. A la vez, bueno, el músculo respiratorio va a estar ligado también al pulmón, porque ustedes saben por qué se produce la respiración. ¿Es una señal nerviosa que expande los pulmones? ¿Hay inervación nerviosa en los pulmones? Sí, pero no es eso lo que inicia, ¿no? ¿Qué es lo que inicia la respiración? El diafragma, ¿no? Que va a generar una presión. Una presión positiva o negativa. Una presión negativa para que el aire que está afuera pueda ingresar, ¿no? Entonces también es como un sistema de bombas. Entonces ahí es que la inervación va hacia los músculos y estos van a expandir. El diafragma se expande, el pulmón el tórax se expande y eso genera la presión negativa dentro del pulmón para que el aire pueda ingresar. Está el proceso de ventilación, ¿no? En el que el aire ingresa y sale de los pulmones. Y luego, para que el aire, al momento del aire ingresar de los alveolos hacia los vasos, está el proceso de difusión de los gases, del CO2 y del oxígeno. Y para que vaya hacia la sangre, ¿no? Y bueno, ya la difusión del oxígeno o del CO2 también se le llama el proceso de perfusión. Hay varios procesos que va a cumplir el sistema respiratorio. Ahora, estos van a estar regulados por quimioreceptores y mecanorreceptores. Los quimioreceptores van a estar en dos sitios, van a ser los centrales y también los periféricos. Habíamos visto en el caso del corazón unos receptores de oxígeno, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Los cuerpos aórticos y los cuerpos carótidos, ¿no? Donde entraba la aorta, donde se dislocaba la carótida, nosotros podíamos encontrar unos receptores. Y esos receptores eran sobre todo sensibles a la disminución de oxígeno. Cuando disminuía el oxígeno se activaban los mecanismos compensatorios a nivel cardiovascular. Pero también son sensibles al CO2, aunque en menor medida, y también a la disminución del pH, cuando hay procesos de acidosis. Y por su parte, los quimioreceptores que vamos a encontrar en el centro respiratorio, en el bulbo raquídeo,
o cerca del bulbo erguido, estos van a ser más sensibles al aumento de CO2 en sangre. Entonces, si yo, y aquí solamente hay receptores para aumento de CO2 y para disminución de pH, ¿sí? Entonces, aunque lo vamos a ver en un ratito con más detalle, pero si, por ejemplo, si yo tengo que, a nivel central tengo receptores de CO2 y de pH, y a nivel periférico tengo receptores de O2 y de aumento de CO2, ¿qué es más importante para regular la respiración? ¿El CO2 o el oxígeno? ¿Qué tiene un nivel más potente para regular la respiración? El CO2, ¿sí? El CO2 va a actuar directamente sobre el centro respiratorio y los quimiorreceptores que están cerca del centro respiratorio. El oxígeno, cuando hay cambios, va a tender a ir la señal más al sistema cardiovascular, por ejemplo. Pero todo termina trabajando junto, ¿no? Y aparte de estos quimiorreceptores que van a modular la respiración, vamos a tener también mecanorreceptores, ¿no? Mecano, como su nombre lo dice, son de estímulos mecánicos que pueden ser distensión, en los bronquios y bronquiolos. Hay un reflejo que es el reflejo de Hermann-Bru o algo así, no me acuerdo exactamente. ¿Sí lo conoce alguien? Bueno, o Bauer. ¿Bru o Bauer? Bauer creo. Hermann-Bauer o Bru, ya no me acuerdo bien. Pero bueno, H y B y lo buscan. Ese reflejo lo que hace es que cuando ya hay demasiada distensión para la distensión del tórax, o sea, frena, porque si eso se distiende más, obviamente hay ruptura de alveolos y de vasos. Entonces es un reflejo. El hecho de que su nombre diga, si es reflejo, significa que pasa por la corteza cerebral o no. ¿Los reflejos pasan por la corteza cerebral? No, ¿verdad? Son reflejos, son automáticos. Entonces, también vamos a tener sustancias irritantes. Hay receptores, mecanorreceptores de sustancias irritantes que en el epitelio, en la tráquea, en los bronquiolos. Estos van a, sobre todo, a guiar las acciones de tos, broncoconstricción, taquipnia. Y a la vez vamos a tener mecanorreceptores, unos que se llaman J o juxtacapilares, que también van a estar en la pared alveolar y van a verse estimulados ante situaciones de congestión, hiperinflamación, taquipnia, disnea. ¿Qué es taquipnia? ¿Ya se vas a preguntar o no? Sí. Disnea no respira, taquipnia. Respiración Frecuente, Subir turbada. rápida, respiración rápida. Será bueno, como taquicardia, rápido, taquipnia. ¿Quieres enfriarlo? ¿No? Sí, porque hace una calor. La rosca de Santa Mónica que Ok, ¿qué es taquipnia? Respiración rápida. acelerada. Respiración acelerada, ¿no? Y disnea, eso ya lo había Ya no dicho respira. O sea, respira con dificultad, ¿no? Claro, disnea no es apnea. Apnea es que no respira. Disnea es respiración con dificultad. Entonces, ¿qué son los mecanismos que les comentaba? Porque habíamos visto que no solo el CO2, sino también la disminución del pH, es decir, en estados de acidez, se estimulaba la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa a nivel de la barrera hematoencefálica, donde está el líquido cerebroespinal, tenemos también esta reacción de la anhidrasa carbónica. Reacción reversible de anhidrasa Exacto. ¿Se acuerdan de cuál era la anhidrasa carbónica? Había un medicamento que también actuaba sobre esta anhidrasa carbónica a nivel de cardíaco. ¿Los pasado no? Vamos recordando, para De que vayan los estudiando para el diuréticos, examen. creo. De los diuréticos que inhibían ¿Se acuerdan? a la Y era anhidrasa justo un carbónica. medicamento que también De los podía, en los diuréticos. diuréticos, perdón. En los Yo diuréticos, solo ¿no? estudié cardiovascular. ¿Se acuerdan? Sí, Respiro no recuerdo. No, pero Ese es ahorrador de potasio. Ya, bueno, lo busca, ¿sí? Porque eso también lo que hacía era justo provocar una acidosis, ¿no? Bueno, el CO2 que está aquí puede pasar la barrera hematoencefálica, también puede salir. Y este se va a generar a partir de, o mejor dicho, el CO2 más el agua, ¿no?, que se encuentra en el líquido, van a generar hidrogeniones. Y estos hidrogeniones salen hacia la sangre. Los hidrogeniones, ¿qué hacían con cualquier cosa? Ácido. Acidifican, Acidez, ajá, ¿verdad? sí. Entonces, cuando el CO2 perfunde,
y es catabolizado por la anhidrasa carbónica o anabolizado, o sea, ácido carbónico y luego catabolizado. Sí. Al hidrogenado saldría hacia los vasos y generaría una acidosis. ¿Sí? Por eso cuando aumenta el CO2 hay acidosis, inicialmente acidosis respiratoria, pero hay también acidosis sistémica, ¿no? Entonces, este hidrogenado también se va a unir a los quimioreceptores centrales, estos van a mandar una señal a los centros respiratorios y estos van a aumentar la respiración, ¿no? Porque ya vimos que inervan los músculos y al inervar los músculos aumentan la frecuencia, la intensidad de la respiración. Entonces, es así como el aumento de CO2 y el aumento también del pH sanguíneo, si llegara a pasar, va a aumentar la ventilación. Y a nivel ya de los cuerpos carotídeos que decíamos, o de los cuerpos aórticos, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando disminuye el oxígeno, esto va a cerrar los canales de potasio. Si se cierran los canales de potasio, la célula se despolariza, ¿no? Se va a despolarizar y esta despolarización va a promover que se abran los canales de calcio, que son dependientes de voltaje, y los canales de calcio van a promover la liberación de dopamina, ¿no? Exocitosis de dopamina. Esta dopamina se va a unir también a las neuronas, va hacia la médula central, va a llevar la señal para incrementar la respiración, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor. Dopamina. ¿Sí? Es un neurotransmisor estimulante, ¿no? ¿Qué más saben de la dopamina? ¿Alguien sabe algo más de la dopamina? Que actúan a nivel de alfa 1 y beta 1 y beta 2. ¿De qué? Actúa a nivel de los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿La dopamina? Sí. ¿Sí? Ya. No, ¿Y eso por qué los Pero receptores? es adrenérgico. O Tenía sus también propios porque no me receptores. acuerdo. ¿Cuál es la que tiene alfa 1, beta 1? Adrenérgicos, Los adrenalina. adrenérgicos. ¿Sí? Ah. La adrenalina. pero no. ¿La dopamina también? Es que algo nos habían enseñado así. De repente, sí, sí. La dopamina también tiene otros tipos de receptores, ¿ok? O sea que... De uno. De Ya. uno. Entonces, bueno, como principales medicamentos, digamos, que no son medicamentos, sino es lo que normalmente entra y sale, vamos a tener el oxígeno. En muchas patologías donde haya justo deficiencia en estos procesos, en la ventilación, en la difusión o en la perfusión de sangre, sobre todo en el proceso de ventilación, vamos a necesitar suplementar oxígeno. Porque si el animal tiene problemas, ya sea para introducir el oxígeno en las células, vamos a necesitar igual que la concentración de oxígeno en el ambiente sea mayor para que eso pueda de alguna forma nivelarse, ¿no? O reducirse la hipoxia, que es letal para las células. Entonces, oxígeno, acá por ejemplo, esto tal vez ya lo han visto, ¿no? Se adaptan tapas para poner a los gatitos y que estén tranquilos y se coloca la manguera. O esta es otra forma, ¿no? Collar isabelino bien cerrado por detrás y también se pone como un plástico. Collar isabelino se Es un llama. collar isabelino. Ah. Y esto es, bueno, allá estos son mascarillas propias para perros y gatos, ¿no? ¿Y el CO2 para qué lo usábamos? Me lo olvido. ¿Pero para qué usábamos el CO2? Centro. No me Ay, entiendo. claro. Pero de la ventilación. Para aumentar la respiración, ¿no? La Ajá. ventilación. ¿Y en qué casos? ¿En qué casos usábamos? Cuando aumenta el CO2. Anestesia, ¿no? En la anestesia inhalatoria. Cuando hacíamos la inducción o cuando queríamos salir del anestésico, aumentábamos la ventilación, ¿sí? Para promover la salida o bien la entrada o bien la salida del anestésico, ¿no? Entonces esta es una cámara ya más especializada, ¿no? Para gases. Y cuando hablamos del sistema respiratorio vamos a hablar de diferentes fármacos, ¿no? Como siempre tenemos tipos de fármacos que usamos en ciertos sistemas. Aquí tenemos antitusígenos, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿para qué serían? Para la tos. Para evitar la tos, expectorantes, La flema. para botar la flema, mucolíticos. Para el moco, que lo vuelva más líquido. Sí, así. mucolíticos, como su nombre lo dice, va a encargarse de romper de alguna forma la estructura química del moco para hacerlo más fluido. Ujú. Descongestionantes, que son para liberarte, o sea, generalmente son vías, la nariz, ¿no? Las narinas. Ujú. Y vías respiratorias bajas, vamos a tener broncodilatadores y antihistamínicos.
Aquí ya no mencionamos los glucocorticoides. Bueno, sí los vamos a mencionar, pero vamos a mencionar sobre todo los de vía inhalatoria, ¿no? Los glucocorticoides, porque en todos los casos respiratorios, casi siempre, salvo esté contraindicado porque sea una enfermedad por hongos, ¿no? Vamos a usar corticoides, ¿sí? Obviamente vamos a preferir, depende del caso, si es emergencia, si no, los vamos a usar. Entonces, antitusígenos, ¿por qué querríamos deshacernos de la tos? Tos seca. Tos seca, ¿no? Principalmente eso, porque si es una tos húmeda, con moco, con flema, ¿qué hace? Si sacamos la tos, ¿qué pasa? Se queda la flema. ¿Y eso qué provoca? Neumonía, ¿Cómo? un tipo de neumonía por falsa vía. Claro, puede bloquear las vías o bien se empeora cualquier infección que haya. Tienes un ambiente húmedo, ¿sí? Donde va a provocar, va a haber más bacterias. Entonces siempre vas a usar un antitusígeno cuando la tos es seca y cuando lo que quieres es cuando la tos ya es irritante, ¿no? Que generalmente cuando es seca ya no sirve para nada, solamente irrita las vías aéreas altas. Y bueno, que los bronquios también pueden verse afectados. Entonces, la tos es un reflejo, como vamos a ver. Y vamos a buscar, bueno, no solamente hacer el tratamiento, ¿no? Sino que generalmente va a haber un agente, entonces cuando es una tos crónica queremos delimitar cuál es el agente, queremos promover también la broncolilatación, porque ante la tos vamos a ver que hay una contracción de las vías respiratorias, vamos a querer movilizar secreciones sobre todo, eso vamos a hacerlo antes de quitar la tos. Vamos a querer suprimir la estimulación periférica, es decir, cualquier agente, eso es un poco lo que hemos visto, cualquier agente que puede estar causando la estimulación de la tos. Y en algunos casos vamos a optar también por deprimir el centro de la tos. Entonces son diferentes formas de atacar la tos crónica. Eliminar el agente, promover la broncolilatación, sacar las secreciones, suprimir la estimulación periférica en caso haya alguna irritación, algo que esté provocando la tos o un tumor también podría ser, y deprimir el centro de la tos. Ahora, ¿cuándo hablamos de algo crónico? ¿Cuándo decimos que algo es crónico o que algo es agudo? Cuando ya está mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque mucho tiempo, sí. ¿Meses? ¿3, 4, 12? 2. ¿No? Hasta años. Acá le había puesto, pero generalmente más de 2 meses ya estamos seguros de que es crónico. Ahora, puede ser más de 2 meses sin haber recibido tratamiento esos 2 meses. Puede ser que recibió, pasó, volvió a regresar, pasó, volvió a regresar. Pero 3 a 4 semanas sin respuesta al tratamiento también ya se va a considerar que es un proceso crónico. Puede variar de acuerdo a la vía, puede variar por si es respiratorio, si es intestinal, pero generalmente después de 2 meses o 3 a 4 semanas sin tratamiento, o mejor dicho, sin que el tratamiento haga efecto, ya se va a considerar crónico, ¿sí? Entonces regresamos al reflejo de la tos. Habíamos dicho que había receptores que pueden ser mecano o quimio. También, aparte de las zonas que hemos visto como las zonas reguladoras de la respiración, hay receptores en la nariz, en la faringe posterior, en el pericardio y en el diafragma, en la tráquea, en los bronquios, pero también en el esófago, en el estómago y hasta en el oído. O sea, ¿una titis me puede producir tos? ¿Así puedes? Uno pensaría que no, pero sí. Hay lo que se llama tos refleja extrarrespiratoria, que lo que quiere decir es que son estímulos que vienen fuera del sistema respiratorio que pueden producir tos. Son estímulos como, por ejemplo, bueno, la cardiomegalia ya la habíamos visto, ¿no? Que podía, de alguna forma, es extrarrespiratoria, pero puede afectar los bronquios, la efusión pericárdica, ¿no? Cuando hay líquido en el pericardio también. Habíamos visto que otitis también, que suena raro, puede producir tos, porque hay una conexión entre el oído interno y la faringe o la nariz, no me acuerdo. ¿Dónde quedaba el conducto de Eustaquio? ¿Se acuerda alguien? La trompa de Eustaquio, el conducto de Eustaquio, o las dos. ¿A dónde salía? ¿La laringe? A ver, ¿hay conexión entre oído y garganta o no? Estoy diciendo piedras, de repente estoy diciendo piedras, a ver si se dan cuenta. Sí había, ¿no? Para librar la presión. ¿En qué parte? A ver, búsquenlo, descanso un ratito. Habrá que leer bastante. ¿Dónde había una unión? No sé. Esto está aquí. No sé. Yo voy a abrir mi traje. ¿Y dónde? ¿Qué conecta la trompa de Eustaquio? ¿No se acuerdan de la trompa de
deja eso salud. en anato. También hay que cuidar la Creo que sí. presión del oído medio. O en Videofi también. El oído medio, pero ¿dónde le desboca el Lo que conecta el oído interno. oído medio con la retrofaringe. Nasofaringe. No, sí, claro, porque era por A acá. ver, pero. En la parte posterior, ¿no? Con la Hasta el oído medio nasofaringe. con Garganta y Nasofaringe. nariz. Ok. Ya. Entonces, también tenemos que el reflujo gastroesofágico puede también producir tos, ¿no? Y generalmente cuando hay un problema a nivel de estómago, cuerpo extraño puede producir tos. Lo que va a pasar es que la tos va a empoderar, por ejemplo, cuando el animal, después de que el animal ha comido. Entonces, cuando nosotros hacemos o estamos haciendo un examen clínico, una anamnesis, necesitamos preguntar también cuándo vemos con más frecuencia la tos. Habíamos dicho que toses nocturnas pueden tener más que ver con enfermedades de qué tipo. ¿Tos nocturna, dijo? Con enfermedades cardíacas, Ah. ¿sí? Por ejemplo. Entonces, toses que tienen que ver o que ocurren más después de que el animal coma podrían ser problemas o cuerpo extraño o algún reflujo que esté ocurriendo de estómago, ¿sí? Entonces, la señal va a viajar hacia la irritación o la expansión, dependiendo de cuál sea el receptor que haya recibido el estímulo, va a viajar por diferentes medios hacia el centro de la tos. Si es nariz, ¿se acuerdan de los nervios craneales? ¿No? El trigémino va hacia el centro de la tos. Si es faringe posterior, glosofaringeo, si fuera el pericardio, el diafragma, va a ir a través del nervio frénico. Y si fuera tráquea, bronco, esófago, estómago, oído, ¿no? El que tiene mayor distribución es el nervio vago. Que vago no es, porque si se dan cuenta hace bastante Lo trabajo, único ¿no? que pienso es frénico ahorita. Y el bajo, Entonces, el bajo. este sondro de la tos va a estimular por diferentes nervios también, ¿no? Los músculos respiratorios, el diafragma y el vago, mejor dicho, la laringe, la tráquea y el bronco a través del vago, para producir un espasmo, una contracción súbita y generar la tos. Como técnico. Ah, sí. Entonces, de acuerdo a dónde se produce, Está bien. este es el candidato de allá. Ok. De acuerdo a dónde está el estímulo o de acuerdo a dónde, yo tengo diferentes lugares donde puedo controlar esta tos, ¿no? Spray. Entonces, por ejemplo, este es un spray que se usa para nariz o para garganta. Aunque aquí la cosa nariz, pero yo creo que es más para tubo. Para garganta. Laringofaringeo, Es dice. Sí, ¿no? Laringofaringeo, Claro, dice. no es nariz. Me paso la mesita porque seguro que no alcanzaba hasta acá. Pero en Sí. realidad es un spray, ¿no? Como, Ujú. ay, bueno, para echarlo al fondo de la garganta tiene como un aplicador para adentro. Mm. Y es lidocaína, ¿sí? Es lidocaína local. Obviamente este lo voy a usar, se lo voy a mandar al dueño que me dice que tiene todo su perro para que lo use. No, ¿verdad? Solo lo voy a usar en ciertos procedimientos. Cuando hay intubación, cuando hay lavados, bueno, lo vamos a ver un poquito más. Acá tenemos otro, el dextrometorfano y amproxol, ¿no? Que estos vamos a ver que van a actuar sobre el centro de la tos, el centro respiratorio. Y vamos a tener otros como los glucocorticoides o los antihistamínicos que básicamente van a dar su efecto ya más a nivel sistémico, ¿no? Dependiendo de por dónde se administran. Porque algunos son también bien inhalatorios. Y ahí menciona otro, ambroxol. Sí, el Eso. amproxol y estos están en el centro de la tos. Actúan ahí. Sí, en el Ahí, centro de la tos, que está en el bulbo. Ambroxol, bulbo. Entonces, empezamos con los primeros fármacos del día. Prepárense. Antitusígenos narcóticos, ¿ok? ¿Narcóticos por qué? No sé. Porque son narcos. ¿De qué vienen narcóticos? ¿Cuáles son los fármacos narcóticos? Fármacos No sé. Pero la codeína era opioide, ¿ves? Opioide. Narcodina. Mira, no está. Codeína. ¿Por qué son narcóticos? Opiáceo, opioide. Opiáceo. ¿Quién me dice? Narcóticos. ¿Por qué más? ¿O hay alguna otra razón por la que se les diga narcóticos? No hay Chicos idea. y chicas. O sea, no me busquen los antitusivos, sino busquen en general a qué se llaman fármacos narcóticos. ¿O por qué? Bueno. ¿Sí?
pienso mucho. Somnolencia, Actúa ¿no? en el centro del sistema nervioso central. Sí, cualquier fármaco que actúe en el sistema nervioso central es un narcótico. A ver. ¿Ah? ¿Lo deprime? ¿Cuáles son ejemplos de drogas narcóticas? ¿Cómo? También puede tener efecto. Parecidos a los opioides. ¿Dice eso? ¿Sí? Narcóticos viene, sí, como depresor del sistema nervioso central y muchas veces está ligado a opioides. ¿Sí? A opioides. Entonces, los narcóticos en este caso van a ser la codeína, la hidrocodona y el butorfanol. ¿Ok? Ahora, la codeína ya es antigua. La codeína se llega a convertir en morfina porque es un profármaco, ya casi no se usa. Metilmorfina, ¿Sí? ¿no? Pero era la primera. Metilmorfina, ya. Entonces, va a tener varios efectos adversos, ¿no? Estreñimiento, vómitos, anorexia, espasmo, etcétera, exageración, hipotermia, hipotonía, como los narcóticos. Sí, pero como era antitusivo. Sí, Ok. también es. Ya. Actividad Y en los de gatos estrés. puede generar hiperexcitabilidad, ¿no? Temblores o convulsiones. La codeína va a ser un agonista mu. ¿Se acuerdan de los receptores de los Mu, narcóticos? kappa Sí. y delta, más ¿Y creo. cuáles eran los más Los mu, ¿no? severos? Bueno, ¿se ve? Los mu. Severos o defectos más fuertes. Mu. Los mu. Ajá. ¿Sí? Los mu tenían un efecto más fuerte de sedación. Analgesias sí eran moderadas, pero eran zona también antitusígenas. Perdón, estoy confundiendo. Los kappa, mejor dicho. Los kappa era sedación, analgesia y analgesia moderada y antitusígenos. Estos son los kappa, son más suavecitos. Sí. Y los mu eran analgesia fuerte, euforia y depresión respiratoria. ¿Sí? Lo que está un poco más ligado. Los delta estaban más ligados a modulación analgésica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un agonista mu, entonces va a tener efectos más fuertes de analgesia, de euforia y también de depresión del sistema respiratorio, por lo que ya no se usa. El que sí se usa todavía es un opioide semisintético derivado, ¿no? Es la hidrocodona. Es más potente de la codeína como antitusivo y además tiene menor depresión respiratoria y además es más estable biodisponiblemente, ¿no? Tiene un efecto similar a codeína, pero solamente se debe usar en caninos, no en gatos. Ahora, ¿cuándo se usa este tipo, la hidrocodona? Es muy común en colapso traqueal. ¿Saben qué es colapso traqueal? No sé si se los mostré. Cuando se cierra, ¿y por qué se cierra? Porque, bueno, los gatos creo que eran más sensibles. Puede ser por compresión, sí. Puede haber algo fuera, algo fuera que lo esté mostrando, ¿no? No sé si se llega a ver nada. Pero bueno, acá hay varios tipos. Hay una compresión de la luz, ¿sí? De la luz. Puede haber una masa, puede ser diferentes causas. A veces es genético, ¿no? Hay ciertas razas que tienen tendencia a la compresión. O sea, después de cierta edad tienen cierto grado de ¿cómo se llama? De colapso traqueal. ¿Sí? Entonces, en esos casos, la tos suele tomar más en regresar. Suele ser más, ¿cómo se llama? No cede fácilmente. Entonces, en esos casos se suele usar hidrocodona en perros. Es como que, entre comillas, frecuente. Y la tos es como, se llama como un graznido, ¿no? Tos de ganso. Es una tos en la que el perro parece que se va a morir porque está haciendo un sonido horrible y ¿no? Entonces, en esos casos se suele usar. Y en toses de origen cardiogénico que tampoco ceden, también se puede usar la hidrocodona. Teniendo cuidado con los efectos también. ¿Pero eso a qué se refiere con que no cede? ¿Qué cosa no cede? No cede porque el estímulo irritativo, como está colapsando la tráquea, es bastante fuerte. Entonces, en esos casos se usa la hidrocodona. Para que trate de aperturar un poquito. No, lo que hace antitusígenos narcóticos, aquí estos van a actuar en el centro de la tos. Acá no está, ¿no? Pero actúan en los receptores mu, o sea, en el sistema nervioso central. Pero para un efecto. Para el efecto, sí, de disminuir. La hidrocodona se ha hecho principalmente para disminuir la tos, ¿no? Y a la vez está el butorfanol. El butorfanol
pero ¿en qué también se usaba el butorfanol? ¿Se acuerdan? ¿Le suena? ¿O no le suena? Anestésico, ¿no? El butorfanol también es un anestésico. Anestésico, es un sedante. Creo que más que anestésico es un sedante. Habría que buscar, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, pero el butorfanol se usa en anestesia, ¿sí? La clasificación exacta si era anestésico, sedante o si funcionaba para los dos de acuerdo a la dosis, no la recuerdo, pero es más potente, ¿no? Y bueno, va a causar sedación, puede causar náuseas, diarrea y supresión del apetito. Este es un kappa agonista y también es principalmente kappa agonista, ¿sí? Por eso es que tiene todos estos efectos, sedación, analgesia y también tiene analgesia, por eso se usa en anestesia y a la vez es antitusígeno. A veces puede ser muy antagonista parcial o agonista débil, por eso muchos no lo mencionan, pero podría tener también estos efectos. Principalmente es kappa agonista. También se usa, este sí se puede usar en gatos y en equinos, sobre todo cuando el animal se ve muy alterado, ¿no? Cuando queremos cierto efecto también sedante en el animal, en toses cardíacas, por ejemplo. Vía oral, la biodisponibilidad disminuye bastante, ¿no? Por eso es que vemos que vía oral la disponibilidad, o mejor dicho, la dosis es casi 10 veces la dosis que usamos vía intravenosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vía oral la biodisponibilidad disminuye, entonces es más seguro. Necesitamos aumentar la cantidad también para que aumente la cantidad en sangre, ¿no? Y bueno, en caballos se recomienda no usar opioides puros, ¿no? Como por ejemplo la codeína. Otros antitusígenos, en el caso del dextrometorfano, acá dice que es un derivado semisintético del opio, pero yo encontré que en realidad, algunos dicen que bloquea los NMDA. ¿Qué otro medicamento bloqueaba los NMDA? La ketamina. La ketamina, ¿no? La ketamina también. Pero dice que a las dosis terapéuticas, en realidad lo que va a bloquear es los receptores sigma 1 que van a estar en el centro de la tos. ¿Sí? Entonces no es precisamente un bloqueador de NMDA, aunque algunos lo mencionan, sino que va a tener un efecto principal en los receptores sigma 1. Es como que es más específico. Siempre que se use dosis terapéuticas, si se aumenta la dosis podríamos bloquear los NMDA. Entonces se da oral. El inconveniente, entre comillas, de este es que tiene vida media corta. Entonces, pues lo bueno es que no produce ni sedación, ni analgesia, ¿no? Entonces se usa, pero teniendo en cuenta de que hay que dárselo al animal frecuentemente. A veces se va a mezclar con guaifenesina, por ejemplo, que también es otro que vamos a ver en un momento. ¿La guaifenesina la han escuchado antes? ¿Mucolítico o no? No me acuerdo. Ajá. Sí. La guaifenesina es un mucolítico. Lo vamos a ver. Entonces, bueno, como les decía, otro antitusígeno es la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local, en este caso actúa como tal. Y como vimos también en corazón, era bloqueando la entrada de los iones de sodio, ¿no? El mecanismo es el mismo. Y se va a usar sobre todo para procedimientos médicos, para intubación, para prevenir el laringoespasmo, ¿no? Para intubación, para hacer lavados de células. Cuando queremos hacer diagnóstico, a veces hacemos lavados bronquiales, ¿no? Para poder, echamos un poquito bueno, obviamente con sedación del animal, echamos un poco de líquido y luego lo recogemos para ver qué células hay, y eso nos ayuda bastante al diagnóstico. Y otro tipo de antitusígeno es la difenhidramina, que en este caso va a bloquear el efecto de las histaminas a nivel del receptor H1. Al final vamos a ver los receptores de histaminas. La difenhidramina es un antagonista del bloqueo del H1 y a su vez va a poder producir depresión a nivel del sistema nervioso central. Se dice que también tiene un efecto anticolinérgico, así que hay que tener, algunos efectos son, ¿no? La boca seca, la retención urinaria, disminución de secreciones, sedación y anticinetóxico. ¿Saben qué es un anticinetóxico? Para que vayan ampliando su vocabulario médico. ¿A qué le suena anticinetóxico? Que le da tos en el cine. Claro, No en pleno cine, tos. Que no le Ahí está, tos ahí. anti. Claro, no. ¿Qué podría ser un anticinetóxico?
Que no le da tos en En el el cine, cine. ahí está. Cinetosis, ¿qué es cinetosis? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? No sé, Sí. cinemática, no me acuerdo del movimiento. Mareos, ¿sí? Mareos. Ah. Anticinetóxico es contra mareos. Contra mareos. Entonces también tiene ese efecto. La difenhidramina puede causar excitación en gatos, pero muchos medicamentos pueden causarlo, sobre todo si tienen efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que tener cuidado con los medicamentos que pueden afectar el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los más usados en el caso de los antitusígenos? Porque ya no vamos a hablar más de antitusígenos. La hidrocodona, en el caso de colapso traqueal, tos cardiogénica o otras toses que no han respondido a otros medicamentos. El butorfanol también se usa a veces en ¿cómo se llama? En tos de perreras, por ejemplo. El dextrometorfano, el inconveniente es la duración del efecto, ¿sí? La difenhidramina también, pero no es tan frecuente en campo, ¿no? La lidocaína específicamente cuando son tratamientos y cuando el animal está internado, ¿no? No lo voy a usar, no lo voy a mandar al dueño con un frasquito de lidocaína para que se lo eche al animal. Y obviamente una vez que uso lidocaína tengo que esperar a que se vaya por completo el efecto antes de darle de comer al animal, ¿no? Entonces tengo que saber exactamente cuánto me dura la lidocaína en spray en el lugar, ¿no? Entonces, los otros que vamos a ver son expectorantes, mucolíticos y descongestionantes, que a veces no son tan comunes. Bueno, los expectorantes podrían sí serlo, en algunas ocasiones sí, a veces se va de frente a los antiinflamatorios, ¿no? Pero bueno, secreción de moco. El moco, en el caso de las vías respiratorias, se va a producir por dos vías: por las glándulas mucosas, que son estas que están acá, y por las células caliciformes, ¿no? ¿Se acuerdan de este? Deben acordarse de histología. Sí. Las células mucosas van a producir un moco más fluido, en realidad es un fluido acuoso, que también contiene defensas. Y las células caliciformes o las células de Golgi también es un moco más espeso, ¿no? Esta es una imagen de un animal normal y este ya es un animal que tiene un proceso inflamatorio, ¿verdad? Lo que pasa es las glándulas se multiplican, se hipertrofian, se hiperplasian. Vamos a tener que la musculatura también puede engrosarse, los eosinófilos, aparecen eosinófilos macrófagos, células mastocíticas y la membrana basal. Bueno, todo se va engrosando, hay más moco, ¿no? Y eso generalmente ya pasa cuando es un proceso crónico, ¿no? Que es un proceso que tiene cierto tiempo. Aparte de estas dos que producen moco, vamos a tener también, bueno, los bronquiolos terminales, ya como un dato, estas producen, las células casa o club, producen surfactante, tienen que ver con el metabolismo de toxinas, y también los leucocitos tipo 2, que también se encargaban de producir surfactante. Ahora, las secreciones excesivas o secas van a tener el problema de obstruir la vía respiratoria, ¿no? A nivel de bronquiolos, a nivel de alveolos, por lo cual vamos a querer deshacernos de ellas. Y el moco, esa es la estructura química del moco. Si alguien alguna vez se preguntó cómo era, estos son puentes de hidrógeno. Hay cadenas de mucoproteínas que están ligadas por puentes de hidrógeno. También hay puentes disulfuro. uniones disulfuro, calcio, o puentes de calcio, uniones de calcio. Y bueno, el 96% va a ser agua y vamos a encontrar otros sólidos, ¿no? En los casos donde es hay una inflamación o una infección más grave, podemos encontrar detritos, células descamadas, microorganismos. Entonces este moco, que normalmente tendría que ser bastante líquido, puede tener una consistencia bastante espesa. Puede variar de paciente a paciente. Entonces, en ese sentido vamos a tener primero los expectorantes, que ya no se usan tanto, se usan un poquito más en animales mayores todavía, la guaifenetina, pero a veces tienen más otros efectos que estos. Como su nombre lo dice, lo que hacen es incrementar la fluidez del moco. Entonces aumentan la fluidez y hacen que el moco se pueda expectorar. El yoduro de sódico y potásico, estos van a aumentar la secreción acuosa de las células mucosas, pero básicamente por un hecho de jalar el líquido, ¿no? Tienen como una especie de efecto osmótico en la mucosa nasal. Y bueno, también aumenta la secreción de las glándulas mucosas. Es, como dice, también tienen una acción directa por estimulación del reflejo vagal gastropulmonar. Son como que irritantes y eso hace que generen una mayor
producción de fluido. Estos no se deben administrar en pacientes gestantes, en lactantes o en animales que tienen hipotiroidismo. Generalmente se pone en vía intravenosa, perdón, y en bovinos y en oquinos. Pero no, tampoco están usados. Yo pregunté y no, y tampoco nunca los vi en campo y bueno, tampoco me da mucha referencia de haberlos visto. El guayacol y la guaifenicina incrementan el volumen y reducen también la viscosidad de las secreciones de la tráquea y en los bronquios, y también van a incrementar la eficiencia del reflejo de la tos, básicamente porque facilitan la eliminación de las secreciones, ¿sí? Estos también hay que tener cuidado porque pueden irritar la mucosa gástrica, ¿no? En el caso de caballos que a veces se usa, y también promueven una mayor secreción de las células serosas que habíamos visto. El efecto es un poco corto y muchas veces la guaifenicina se usa como relajante muscular. No sé si lo han visto. ¿No? ¿Lo has escuchado? Tampoco. En caballos. ¿Alguien más que haya estado en caballos ha visto o escuchado? ¿Has escuchado la guaifenicina alguna vez? No. Son medicamentos ya un poquito anticuchos. ¿Sí? Y es más, dice que más se usa como antibacteriano. El yoduro de sodio, por ejemplo, a veces lo usan como antibacteriano en infecciones de tipo granulomatoso en vacas. Eso sí se ha escuchado. Por micoplasma, micobacteria. Entonces, ya, esos son los expectorantes, no hay mucho que ver aquí. En el caso de los mucolíticos, sí. Estos, como dijimos, van a romper estos enlaces disulfuro que podemos encontrar acá, reduciendo la viscosidad del moco, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos es la N-acetilcisteína. ¿Han escuchado la N-acetilcisteína? Algo creo. ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Le suena? ¿A qué le suena? Ah, cisteína, el aminoácido. ¿Han visto intoxicación por paracetamol? Uy, ¿Ustedes le darían un paracetamol a su perrito o a su gatito? No, No, ¿verdad? Porque el paracetamol ¿qué hace? lo más. Intoxicación. O Todavía no lo han visto. Sí, pero se convierte... es un aire, ¿no? Claro, no solo por eso, sino que en gatos genera toxicidad. Porque tiene que ver con el acetaminofén, ¿sí? Pero el hecho es que la N-acetilcisteína se usa como antídoto en intoxicaciones de gatos por paracetamol, que tampoco es tan infrecuente, ya pasa menos porque hay más información, pero antes era una cosa frecuente, ¿no? Darle un poquito de paracetamol al gato porque está tosiendo o porque tiene moco. Bueno. Pero ¿qué es lo que generaba en el gato, el paracetamol? En el gato, si no me equivoco, y si no lo confundo bien, se convertía en acetaminofén. Y eso era. Porque el gato no tiene una enzima para convertirlo, para liberarse del acetaminofén. Entonces se acumulaba y se volvía, provocaba una toxicidad. ¿Cómo era la enzima? ¿Sí? Glucoferasa. ¿Qué recuerdo? Entonces, Gluconiltransferasa. vía inhalatoria, la N-acetilcisteína se puede dar vía inhalatoria u oral. Ahora hay que tener en cuenta que inhalatoria puede llegar a ser puede causar irritación, ¿sí? Entonces en algunos casos se va a dar irritación, ya vimos que puede provocar broncoconstricción y tos refleja. Así que suele darse con broncodilatadores, no se suele dar sola. En gatos no se usa vía inhalatoria, es mucho más irritante, sí en perros y en equinos, ¿no? Y sobre todo para lavados traqueales en el caso de los equinos. Esa es la N-acetilcisteína, que sí se ve todavía como mucolítica. Y en el caso de la bromexina, tenemos la bromexina y el ambroxol. La bromexina se convierte en ambroxol, ¿sí? Pero en el mercado al menos lo que vamos a ver en cerdos y aves es la bromexina como tal, y en el caso de perros y gatos normalmente vamos a ver más presentaciones de ambroxol para hacer uso. ¿Sí? Entonces es de rápida absorción, la biodisponibilidad es menor al 10%, pero suele ser efectiva, se usa, y va a producir también la despolimerización de las cialomucinas, que son son moléculas más grandes del moco, ¿no? Puede actuar también en glándulas
bronquiales para producir enzimas, se menciona, por eso se habla de la despolimerización de las celamucinas. Y también ayuda a aumentar la concentración de los antibióticos como penicilinas, amoxicilina y oxaliplaticilinas. Porque de alguna forma, al fluidificar el moco, ayuda a que el paso hacia la mucosa, ¿no?, donde puede tener efecto terapéutico los antibióticos, sea mejor. Lo potencia. Se pide que se eviten úlceras gástricas, ¿no?, o hemoptisis, tos seca, ¿no?, o obviamente tos seca no lo voy a usar, o que es irritativa. Eso es más o menos. Ok. ¿Sí? Entonces, mucolíticos, ambos son usados. Y acá también tenemos un mucolítico más suave. Por ejemplo, el mismo tratamiento con solución salina puede también promover la ruptura de... Bueno, esto después de solución salina, lo que pasa es que los enlaces se abren, ¿no? Es como que se fluidifica el moco. Entonces el moco, que podría ser mucho más espeso, va a estar más libre. La solución salina se puede nebulizar. O después del mucolítico, lo que pasa específicamente es que se rompen los enlaces digestivos, ¿no? Estos son agentes surfactantes, ¿no?, que puede ser el agua, la solución salina, que va a actuar en estos puentes. Estos de aquí, si no me equivoco. Bueno, solamente habla de puentes físicos, ¿no? No especifica la composición. Hay algunos que también se unen a los puentes de calcio, pero en este caso solamente estamos viendo esos que les menciono. Ahora, aparte también se usan descongestionantes, pero en realidad se usan ya menos como tal, o sea, descongestionantes como tal, porque ya más se usan los glucocorticoides, ¿no?, inhalatorios. Pero igual los vamos a revisar. Tenemos los agonitas alfa-adrenérgicos o simpático-miméticos, que si bien son de uso local, normalmente se usan gotitas que son de uso humano. Podemos tener también problemas cardíacos, o también no se deben usar obviamente los adrenérgicos en glaucoma, ¿se acuerdan?, ¿no? Y menos en pacientes cardíacos por el tema del alfa-adrenérgico. Tenemos dos principales, la fenilefrina y la pseudoephedrina, y estos van a reducir el flujo sanguíneo nasal, ¿no? Alfa 1, si se acuerdan, era vasoconstrictor en vasos. Y de esta forma, al producir la vasoconstricción, se cierran las paredes de los vasos, entonces sale menos líquido, sale menos células inflamatorias, reduce el edema de la mucosa. Más comunes, entre comillas, son la oximetazolina y la silometazolina, que también se usan para congestión aguda, en gotas. También son alfa-adrenérgicos, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando hay epistaxis, cuando hay... se usan en procedimientos médicos. No se usan por lo general más de 2 a 3 días, ¿no? Porque el efecto vasoconstrictor lo vamos a querer solo en periodos cortos. No queremos que esté vasoconstrictor más de 3 días, solo en procedimientos médicos, en caso se necesite, en intubaciones o cuando se coloca el tubo para alimentación, la sonda de alimentación nasogástrica. Y hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado en animales con hipertensión o taquicardia. Entonces, no suelen ser muy usados en realidad. Las terapias de humidificación, ¿no?, con solución salina hipertónica en 3 a 7%, a veces se usan más. En humanos, por ejemplo, venden solución salina de Francia, que se aplica directamente en la nariz, pero como es de Francia te cuesta más. Es agua de mar en realidad lo que te venden. Y sirve, ¿no? Uno cuando se mete a la playa termina si tiene mocos, con los mocos saliendo. Entonces funciona. Estos medicamentos, como les decía, ya casi no se usan. Lo que sí vamos a ver más adelante son inhaladores tópicos, que son la fluticasona y la budesonida. Se dan bidilatoria con cámaras o mascarillas, y generalmente también con glucocorticoides tópicos se van a usar más en rinitis que ya son crónicas, alérgicas, en asma felino también. Y como glucocorticoides, vamos a ver un poquito más adelante las contraindicaciones. Ok, ¿alguno de ustedes se ha nebulizado o ha visto nebulizar a un animal?
ya con ¿alguno? Nebuliza. Para Ven. Acá. que siempre le ponen el hociquito al perro. Ahora que vamos a También poner todo eso. está en su jaula. Pero que vean, Sobre seguía el Del punto 1 al 2, ahí está, todo. hasta el perro. Cardial de la máquina. ¿Qué hacía? Para que, para ¿Qué hacía? tranquilizar. Canis de Ya acá no sé eso. ¿Qué hacía? Ya. ¿Un gato o un perro? Un perro. Bueno, sí, los nebulizadores por lo general van a venir con una máquina, ¿no? Un nebulizador. Tiene la manguera, por acá es que va a pasar el aire. Algunas veces está conectado a un tanque de gas, pero ya en animales hay unos que no necesitan, bueno, y en humanos también, a partir del COVID, se hicieron más frecuentes incluso los nebulizadores. Y aquí se coloca el producto, lo que puedas querer nebulizar. Si es a un broncodilatador, como el salbutamol, o un antibiótico que quieres que llegue, que se puede usar, que diga el producto que se puede usar vía aérea, porque no es que vayas a poner cualquier antibiótico. Se coloca aquí, por lo general se va a diluir con solución salina y luego esto se va a conectar a la máscara, ¿no? Y conforme va saliendo, el aire va nebulizando el producto para que ingrese, para que el animal lo pueda respirar, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la ventaja de usar una vía de administración inhalatoria? ¿Ya? La rapidez. Ah, se puede controlar, creo. La rapidez Mejor control. va a depender también Un del mejor producto. control. Algunos actúan rápido, otros demoran un poco más, necesitan más tiempo. Pero puede ser la rapidez porque es directo. ¿Qué más? Mejor control. Un mejor control, ¿no? Ujú. Sí, esa es una de las principales, ¿no? El mejor control de los efectos adversos que puede tener, considerando que hay medicamentos que pueden tener efectos sistémicos. Ya, bueno, este es un instructivo. Este, por ejemplo, es un aerocac, ¿no? Así como hay en humanos, en los que tienen asma o a veces ahora en los niños es muy común que estén con inhaladores por una u otra razón. Esta es una específica para gato, ¿no? Tiene la forma del gato. Y también se pueden adaptar los genes con bolsas, con ahí. Y con No, se ingenia para poder llevar el medicamento al animal, ¿no? Para que pueda. El aerodao es para perros. Y esta era la razón por la cual queremos, aunque no siempre, por eso siempre hay que ver, la vía de administración es que sea una cosa extra, ¿no? En el caso de farmacología, varios me pusieron vía oral, pero hay que tener en cuenta que la vía de administración también es importante, depende del caso. Yo a veces voy a querer algo sistémico, ¿no? Sobre todo si estoy en una emergencia o si me está afectando más órganos. Entonces, pero en muchos casos, sobre todo con tratamientos que son ya crónicos, voy a querer usar la vía inhalatoria. Entonces, voy a tener que de los medicamentos que yo aplico vía inhalatoria, solamente el 10 y el 20% van a quedarse en las vías, o van a entrar a la vía respiratoria, a las vías respiratorias. El resto, el 80-90% se queda en la laringe, se queda en la boca y todo eso es deglutido. O sea, finalmente va a pasar a sangre y va a ser metabolizado por hígado o va a pasar por riñón también. ¿Sí? El 80-90%. La diferencia es que, claro, cuando uso la vía inhalatoria uso generalmente dosis mucho menores, ¿no? Entonces aquello que es tragado y que pasa hacia el hígado o hacia sangre va a ser mucho menor que la parte que cuando uso una vía directa sistémica. Entonces, y lo otro que voy a disminuir es el efecto del metabolismo del primer paso, ¿no? Entonces, ¿qué es el efecto del primer paso? Que se active el profármaco. Ya. para la activación que se efectúa. Claro, todos los fármacos que vienen vía oral van a disminuir su biodisponibilidad, porque habíamos visto que o aseguro que lo han visto en algún momento, que la biodisponibilidad va a depender de la fracción del medicamento que es absorbida vía intestinal y de la fracción que también se degrada vía hepática al primer paso, ¿no? Entonces, cuando doy medicamentos vía inhalatoria, voy a evitar este efecto de primer paso. A ver, vamos a hacer esta y de ahí nos damos un break, ¿ok? Entonces, algo que es muy frecuente en gatos es el asma felino. ¿Alguno ha podido ver un caso de asma felino o ha tenido un
gato con asma femenino? Igual, claro. ¿O alguno tiene asma? Más de uno seguro. ¿No? ¿Alguno tiene asma? Sí, ¿verdad? ¿Qué usas para el asma? ¿O qué usan para el asma? Salbutamol. Ya no. ¿Alguien usa algo ahora? Salbutamol era lo más frecuente, ¿no? Ahora hay otras cosas, pero ¿alguien usaba algo más? ¿El salbutamol qué es? Broncodilatador. Broncodilatador, ¿no? Porque el asma, como ustedes saben, se produce en la constricción. Ahora hay muchas cosas más, pero el salbutamol sigue vigente. Bueno, entonces, en un gato con asma, los bronquios normales, bueno, en un gato normal, los bronquios se verían de esta forma. En un gato que ya tiene asma, ¿no? Ya hay una hipertrofia del músculo, hay una broncoconstricción, perdón, y a la vez hay moco, ¿no? Hay una mayor producción de moco, por abajo hay más láminas de esas. Entonces un gato que viene con asma tiene una posición parecida a la del caballo acá. Claro que el gato por lo general va a estar echado en esta posición, pero va a tener también el cuello estirado y al ras de la mesa. Es una posición de disnea, de dificultad respiratoria. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a ver ya a nivel de los daños y también de los medicamentos que podemos usar para asma felino, por ejemplo? Yo creo que ante tal inflamación hay dos posibilidades, aunque hay una posibilidad que aparentemente todavía no tiene tan buenos resultados, que es el uso de fármacos que van a inhibir la producción de leucotrienos. ¿No? Los leucotrienos también eran un tipo de sustancias inflamatorias. Sí. Son antileucotrienos, bloquean los efectos de los leucotrienos. Vamos a ver cuáles son, que en realidad son más de uso humano, pero ya algunos se vienen usando en el caso de los animales. Y también vamos a tener corticoides, ¿no? Los corticoides inhalados que van a bloquear el efecto general de la citocina. Sobre todo, bueno, la IL-1, IL-4 y IL-5, que la IL-5 se encarga de atraer eosinófilos. Bueno, como saben también, el asma va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Que está mediada por la inmunoglobulina B y por exposición a alergenos. Esto pasa, el asma es más frecuente, mucho más frecuente en gatos y en caballos, ¿no? Caballos por problemas de alergenos en la cama, en perros es menos frecuente. Perros más va a ser problemas en tráquea, problemas cardíacos, pero menos problemas de alergias como tal de tipo respiratorio al menos, ¿no? Son más es piel y intestino en perros. Ok, entonces esto sería sobre descongestionantes, mucolíticos y expectorantes, que no es mucho, en realidad lo principal es mucolíticos y los antitusivos que vimos antes, ¿no? Que tenemos narcóticos. ¿Cuáles eran los más usados en los narcóticos? Hidrocodona. La hidrocodona Butorfanol. y el butorfanol. Sí, que el butorfanol tiene poca biodisponibilidad vía oral, entonces se usa un poco con más seguridad vía oral. Ok. Y mucolíticos, la N-acetilcisteína y la bromexidina, que en el caso de perros y gatos es más el ambroxol directo. Ok, chicos, descansamos unos 10 minutos. ¿Qué hora es? Sí, como conversamos un poquito, 10 minutos, ¿sí? Hasta las 11:45. Me voy.